esta oportunidad vamos a ver dos temas fundamentales de los trabajadores CAS. Primero, la extinción de la relación laboral pública en el caso de los trabajadores CAS y luego veremos solamente lo referente a la desnaturalización de la relación laboral temporal o la relación civil a una relación CAS. Ya en la siguiente sesión tocaremos el tema de la reposición y en su caso de los mecanismos para hacer valer estos derechos. Bueno, actualmente la situación de los trabajadores CAS respecto de su desnaturalización un poco se ha visto trastocada por la última ley que, si bien ha reconocido beneficios laborales económicos como gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, ha indicado también que la única reparación en caso de simulación o fraude sería la indemnización, excluyendo a partir de esa modificación a la reposición laboral como forma reconocida por la OIT para restituir un derecho. Sin embargo, la ley 31131, como Superman que siempre ha estado apoyando a los trabajadores CAS, en lo último que le queda, porque la ley 31131 es la ley que le creó mejores beneficios a los trabajadores CAS, después fue declarada inconstitucional, quedaron algunos artículos vigentes y al final quedó solamente el artículo 4, primer párrafo de la ley 31131, que nos dice expresamente que es posible la desnaturalización cuando existe solamente una relación CAS, lo que nos permite indagar si es que hay una correcta causa de justificación en la contratación o en su caso si es que existe algún fraude laboral en la contratación que implicaría que ha cambiado la relación laboral. Asimismo, debes tener en cuenta que justo la ley 31131 modificó el artículo 5, que ahora nuevamente ha sido modificado, pero ahora en forma negativa, y también modificó el artículo 10, literal F del decreto legislativo 1057, que allí es la única parte donde habla de reposición en toda la ley del decreto legislativo 1057, y cuando ves la redacción se refiere al despido incausado. Un despido incausado es aquel despido que no se relaciona con tu conducta ni con tu capacidad y por lo tanto, si te cortan tu vínculo laboral sin referir una causa relacionada con tu conducta o con tu capacidad, estás en un despido incausado y ese artículo 10 dice que procede la reposición en oposición a la última modificación que dice que la única reparación es la indemnización. Claro, estamos todavía para ver qué es lo que van a interpretar los órganos judiciales. Eso es la última palabra, lo tienen los jueces y en su caso la Corte Suprema del Perú. Entonces vamos a empezar primero viendo formas de extinción. No vas a confundir que, por ejemplo, que la única forma de terminar la relación laboral en el sector público es el despido. No, hay varias formas en las cuales se puede poner término a la relación laboral del trabajador gas. Pero como el decreto legislativo 1057, el 276 y el 728 del Estado son regímenes a cargo del Estado, hay una ley marco. Esa ley marco es la ley 28175, que es la ley del empleo público, la ley marco del empleo público. Esta ley marco del empleo público también te habla del término del empleo público y se aplica supletoriamente a las causales de término previstas en el decreto legislativo 1057. Entonces, ¿qué nos dice el término del empleo público? Nos dice, uno, que el término del empleo público se produce por el fallecimiento del trabajador. Como en toda relación laboral, entendemos que implica dos sujetos, el trabajador y el empleador. En esa relación laboral, la prestación de servicios que realiza el trabajador es intuito personal, es decir, que no se transfiere a otros, es solamente lo puede prestar el trabajador que cumple con la formación, capacitación y experiencia necesarias para el cargo, es decir, cumplir con el perfil del cargo. Por lo tanto, en ese caso, si fallece, se, re- se termina la relación laboral. Los cargos públicos no se heredan. Hay algunas partes a nivel nacional donde he visto convenios colectivos donde
hacen que el cargo se herede. Sin embargo, esas cláusulas no tienen efecto en el caso del empleo público, porque en el caso del empleo público nos regimos por el principio de mérito. Y el principio de mérito implica ingresar por concurso público, es decir, que te deben seleccionar para que tú ingreses a prestar servicios al Estado. No es que como yo fallezco, mi hijo va a sustituirme a mi fallecimiento. Eso puede ser en el sector privado, pero en el sector público eso contravendría el interés público. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a acceder a un cargo público. No es que mi papá como trabaja en el Estado y fallece, entonces yo tengo derecho, ¿no? Todos tenemos derecho al fallecimiento de ocupar ese cargo público. Entonces, la primera forma de terminar el empleo público es el fallecimiento. El segundo es la renuncia, ¿ya? La renuncia. En el caso de la renuncia, es la manifestación de voluntad expresa del trabajador de poner fin a la relación laboral pública. Es decir, el mismo trabajador CAS dice, ya no puedo y presenta, señor gerente regional de salud, por medio de la presente comunico mi renuncia al cargo de y por lo tanto se determina mi relación laboral. Estas renuncias se presentan con 30 días de anticipación. Se puede pedir la exoneración y si en 3 días no te responden, opera el silencio administrativo positivo y ya no vas a laborar. Sin embargo, tienes que guardar algunas formalidades, como es la entrega del cargo, a fin de garantizar el correcto uso de los bienes públicos que se te fue entregado. Ahora, es posible también que las renuncias puedan estar viciadas. Como la renuncia es un acto jurídico, es decir, una manifestación de voluntad, puede estar viciada por error, dolo, violencia o intimidación. Puede ser, por ejemplo, por error, pueden decirte, ¿sabes qué? Si renuncias, vamos a hacer otro proceso de selección y luego ahí ingresas y vas a tener más remuneración. Tú renuncias y nunca aparece el proceso de selección. Y eso es lo que a veces ha sucedido en el caso de los trabajadores CAS que querían incrementar su remuneración. Como no puede incrementarse, le decían que renuncien y que postulen nuevamente para lograr un incremento remunerativo. El problema está que la renuncia viciada tiene que acreditarse. Si no la puedes acreditar, tú puedes decir todo lo que quieras ante un juez, pero si no tienes cómo acreditar el vicio de la voluntad, tu demanda será declarada infundada. Pero no es imposible, pero hay riesgo de que sea la lucha judicial muy tensa en los tribunales. Otra forma es el mutuo disenso. ¿Qué significa esto? Que tú te sientas con el empleador y conversan sobre terminar la relación laboral. Entonces, ambos están de acuerdo de poner fin a la relación laboral. También puede producirse situaciones de vicio en esos casos. Podría producirse reconocimientos por parte del trabajador que él no quería acceder. Por ejemplo, a veces puede ser que nuestro servidor público es amenazado con un procedimiento administrativo disciplinario que va a arruinar supuestamente toda su carrera. Y como para que renuncie, le dicen, firmemos este mutuo disenso, tú vas a renunciar a estos derechos y no te abrimos proceso. Claro, eso no va a constar en el documento y y aceptas por mutuo disenso poner fin. Claro, siempre es actividad probatoria. Puede darse, tú me puedes decir, a mí me ha pasado, pero si no tienes prueba, no vas a poder acreditar al juez y si no lo acreditas, la demanda es infundada. Por eso hay que diferenciar lo sustantivo de lo procesal. En lo sustantivo, eso es lo que se puede hacer. En lo procesal es lo que puedes probar. Después, contar con sentencia condenatoria consentida y o ejecutoriada de los delitos de los artículos 382, 383. Generalmente estos delitos se refieren a delitos contra la administración pública. Asimismo, también se refieren a delitos que tienen que ver con la libertad sexual. La temática es que como el servidor público
se rige por la ética pública, inclusive hay un código de ética del funcionario público, entonces se requiere a personas que ejerzan el empleo público, pero que no tengan ninguna responsabilidad penal que haga ver mal al servicio público. Pero en este caso recuerda que dice que debe contarse con una sentencia condenatoria consentida y o ejecutoriada. Significa esto que debe haber una sentencia con calidad de cosa juzgada. Es decir, que ya agotaste todos los recursos o tal vez lo dejaste consentir, pero ya no se puede hacer nada en ese proceso. Mientras no haya una sentencia condenatoria firme, no se puede alegar la existencia de esta causal de término del empleo público. Tal vez te pusieron una sentencia en primera instancia, salió negativa, pero está en apelación. Mientras no se resuelvan todos los recursos, esta causal de término no se aplica. Ahora, dice cuando la sanción administrativa que acarree inhabilitación esté inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra los Servidores Públicos. En el caso de los trabajadores CAS, estos trabajadores CAS están sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario. Ese procedimiento administrativo disciplinario es para imponer sanciones. Puede ser una amonestación escrita, una suspensión o en su caso una destitución. En el caso de la destitución, una vez que se agota la vía administrativa, se da lugar a la inhabilitación como una medida accesoria a la destitución. Esa inhabilitación implica que el trabajador CAS no puede prestar servicios en ninguna entidad a nivel nacional por 5 años. Ahora dice invalidez permanente que no le permita cumplir con sus funciones, lo cual implica un informe médico emitido por un comité de salud o un comité del MINSA, es decir, una reunión de médicos que acrediten la existencia de una invalidez permanente y solamente así se puede usar esta causal. Otra causal es la jubilación, ¿no? La jubilación. Pero en este caso, la jubilación hay que verlo con mucho cuidado porque la jubilación es un derecho. En el caso de los 276 se habla del límite de edad 70 años. Sin embargo, ya por informes del servicio se ha establecido que ese límite de edad no es aplicable a los trabajadores CAS. Y el otro es el cese. Veamos ahora específicamente las formas de extinguir el contrato administrativo de servicios previstas en el artículo 10 del decreto legislativo 1057. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Primer supuesto de extinguir la relación CAS, el fallecimiento del trabajador CAS. Como ya te dije, los cargos públicos no se heredan. Entonces, si fallece el trabajador CAS, termina la relación laboral. Dos, la extinción de la entidad contratante. Esto es una de las formas de extinción del CAS que no existe en la 276 ni tampoco en la 728 y solamente existe en la 1057. ¿Y qué nos dice? La extinción de la entidad contratante. Es decir, si extinguen tu entidad, tu relación laboral CAS culmina inmediatamente. Sin embargo, esto es un tanto contradictorio en el ordenamiento jurídico peruano. Existen los lineamientos de organización del Estado. Es un decreto supremo. En esos lineamientos de organización del Estado se establece expresamente que cuando se extingue una entidad, se procede a la transferencia de bienes personal. Sin embargo, en el caso del decreto legislativo 1057, a la extinción de la entidad, al colocarse que se extingue el contrato CAS, no se produciría la transferencia, pero eso contravendría los lineamientos de organización del Estado. En esos casos se debe aplicar principios como el principio pro homine. El principio pro homine implica establecer la interpretación que sea más favorable al ser humano y que garantice sus derechos fundamentales, como es el derecho fundamental al trabajo. Otra forma de extinción es la renuncia. Como ya viste, la renuncia implica la manifestación de voluntad
del trabajador CAS de poner fin a la relación laboral. Esto también puede ser viciado y podría, en teoría, alegarse la existencia de vicio cuando, estando en la relación laboral a plazo indeterminado, renuncia el trabajador y sin que medie más de 30 días vuelve a prestar servicios en el mismo cargo, pero como contratado determinado, toda con la finalidad de incrementar su remuneración. Evidentemente, por el principio de continuidad laboral se entiende que la segunda relación, aunque diga que es determinada, sigue siendo indeterminada, porque la renuncia, claramente en este caso se puede ver que está viciada. ¿Por qué? Porque tiene un objeto, el incremento de la remuneración del trabajador CAS. Por lo tanto, no renunció debidamente el trabajador a su estabilidad laboral. Otro es el mutuo disenso, que ya te indiqué de que como estamos en un contrato, en el contrato están las dos partes, ¿no? El trabajador CAS y la entidad. Por lo tanto, si vamos a ponerle fin a ambos, podemos usar otro contrato. Ese contrato es el mutuo disenso. Le pones mutuo disenso, haces la introducción y ambas partes se ponen de acuerdo de la forma en la cual van a poner fin a la relación laboral. 5, la invalidez absoluta permanente sobreviniente. Es decir, que ingresas a prestar servicios y estando prestando servicios ya sea fuera de la jornada laboral o dentro de la jornada laboral, te sucede la invalidez, una contingencia denominada invalidez. Cuando es relativa, hay que adaptar todo el trabajo para que tú sigas prestando servicios, pero si es absoluta, permanente y no se puede adaptar tu trabajo, se tiene que poner término a la relación laboral. En ese caso, no es que la entidad pública de mutuo propio establece que la invalidez es absoluta. Son órganos competentes, como puede ser E-Salud a través de las comisiones correspondientes o el Ministerio de Salud a través de los comités correspondientes para establecer esa invalidez absoluta permanente. 6. La decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Esto corresponde a lo que se define como el despido justificado. A veces cuando escuchamos la palabra despido pensamos que siempre es algo negativo. Sin embargo, el despido se divide en dos, el justificado y el injustificado. El despido justificado tiene por causa del despido una conducta relacionada con la conducta del trabajador y otra con la capacidad del trabajador. Entonces, a través de evaluaciones de rendimiento y de oportunidades que se dio al trabajador CAS, se verifica que éste no cumple con sus funciones y le pones fin. Pero objetivamente se debe haber cruzado todas esas etapas de evaluación de rendimiento que establece el servir. En el caso de que te quieran despedir por razón de tu conducta, se tiene que iniciar todo un procedimiento administrativo disciplinario que va a culminar en la destitución. Esa destitución es la decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria para poner fin. Entonces, esas son las formas válidas. Cuando hablamos del despido injustificado, claro, no puede estar como una forma de extinción del contrato CAS porque el despido injustificado se refiere a algo que es contrario al ordenamiento jurídico. A veces cuando hablamos de despido injustificado quieren laboralizar nuevamente, como te digo, el empleo público y empiezan a traer las categorías de despido incausado, despido fraudulento, despido arbitrario. Lo único que hace eso es confundir al trabajador CAS, pero en sí lo que se tiene que ver en estos casos es si el despido tiene una razón relacionada con su conducta o su capacidad. A veces puede ser que te empapelan para buscar tu despido, en ese caso hay despido fraudulento. O cuando te abren un proceso disciplinario y no se prueba debidamente la causa, es despido arbitrario. Cuando te despidan por una discriminación, eres trabajador discapacitado, embarazada o dirigente sindical, eso se llama despido nulo. Solamente esas causales de despido nulo son las que sí tienen visto favorable en una acción de amparo.
Después, cuando estés en los otros supuestos, olvídate de las acciones de amparo porque no proceden. Recuerda, la acción de amparo no es alternativa, es residual. Significa que si no puedes ir a otra vía, recién te vas al amparo. Y tu derecho debe estar tan claro como el agua que el juez debe decir si pues esto es tutela urgente y fundada tu demanda de amparo. Es como el caso de la embarazada, fácil darse cuenta que está embarazada, discapacitado con su resolución de discapacidad, o el dirigente sindical con su fuero sindical. En esos casos sí procede el amparo. En otros casos no es muy común, excepcionalísimo se vuelve el amparo. Por eso no hay que creerse a veces muy especial. A veces las personas se creen especiales y a eso hace que como se queden especiales, todo venga amparo. Hay que hacer amparo, amparo. Después declaran improcedente el amparo después de un año, y ya cuando quieres regresar al contencioso, te diste cuenta que hiciste mal, ya se te vencieron los plazos y ya lo perdiste todo. Vas a hacer amparos contra resolución judicial, vas a tomar otros 5 años. Después de eso vas a irte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos 5 años más, y vas a pasarte más de 20 años de tu vida tratando de subsanar a lo que al inicio diste decir, ya me esperaré unos 3 mesecitos y me voy al contencioso para ver mi decisión de fondo. Entonces ten en cuenta esas situaciones que son reales, no te estoy mintiendo. Hay personas que se cegan e inician su amparo. Dice, ya les dijeron, no, esta no es la vía. Apelan. Dicen, no es la vía. Se van al Tribunal Constitucional, el tribunal dice, no es la vía. Se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasó ya 10 años, a veces pasa. Y a veces todavía, como no es la vía, inician. Y ya se les venció, y dicen, ya se te venció el plazo, no has agotado la vía. Terco apela. Le dicen, no has agotado la vía, es improcedente tu demanda. Se va en casación. No le dan, termina la casación. Y estamos a 5 años después, de que inicia el contencioso, después de que ya el amparo ya lo malogró el contencioso, 5 años después. Y le dicen, o lee los TikToks, como los TikToks ahora están de moda, porque ya cualquiera, recuerda que el derecho es como la medicina, tienes que estudiarlo en las situaciones abstractas. Puedes tener conocimiento, así como sabes que el paracetamol es para la fiebre, pero ¿cómo vas a saber cómo tratar un cáncer? Ahí ya tienes que escoger. Entonces, acá va tu contencioso y te dice alguien, o el TikTok dice, contra las sentencias de la Corte Suprema proceden amparo contra resolución judicial. Ya te vas otros 5 años más. Total, 20 años en juicio y no salió nada. Pues a veces hay que verificar bien, mejor conseguir profesional. ¿Se gana o no se gana? Posibilidad en porcentaje, 50-50. ¿Corre ese riesgo o no corre ese riesgo? 80% de ganar, corro riesgo. 70% corro riesgo. 30% de ganar, mejor lo evalúo. Otra forma de extinguir el contrato administrativo de servicios es la inhabilitación administrativa, por ejemplo, la que deriva de la destitución, la judicial, de una sentencia judicial, o política por más de 3 meses. También es forma de extinguir el contrato administrativo de servicios el vencimiento del plazo del contrato. Sin embargo, a veces esta causal de extinción es utilizada para ocultar un despido incausado, y así también lo ha verificado la Corte Suprema. Esto es cuando te envían una carta y te dicen, se le comunica por medio de la presente nuestra decisión de no renovar su contrato CAS, el mismo que vencerá indefectiblemente el día 31 de mayo del 2026. Muchas gracias por sus servicios. Cuando te llegue esa carta, tú tienes que apelar para que el Tribunal del Servir evalúe lo indicado en ese acto administrativo. Si no apelas, espera el despido, y en el despido ya verifica si puedes interponer la demanda contenciosa administrativa correspondiente. Y 9, no contar con sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada por los delitos. Ya está un listado de delitos que ya esos ya se puede verificar. Generalmente son delitos contra la administración pública o contra la libertad sexual. 10, sanción administrativa que acarree inhabilitación inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el despido en ese caso, no, disculpa, el procedimiento administrativo disciplinario, donde se impone la destitución que culmina con la inhabilitación. Ahora veamos
la desnaturalización de la contratación administrativa de servicios. Em, Hay varias formas en que se puede desnaturalizar tu CAS. Puede ser que desnaturalice tu CAS en 728 y 276. Puede ser, pero depende de algunos requisitos. No vayas a pensar y ahora, porque ahora también la gente quiere desnaturalizar y hacen demandas y no hay jurisprudencia favorable. También hay la posibilidad de que seas un CAS temporal y quieres desnaturalizar a CAS indeterminado. También hay esa posibilidad. Ahora, existen entidades públicas que han obtenido leyes en las cuales se ha dispuesto el pase a las 728 y los 276. Pero judicialmente esto no es una situación amparable actualmente. O sea, digamos, yo soy CAS y quiero ser 728, no hay esa posibilidad. ¿Ya? Salvo que seas obrero municipal, donde hay una doctrina jurisprudencial que solo beneficia a los trabajadores CAS. En los demás casos, como se han dado cuenta que no hay precedente jurisprudencial que establezca que puedes pasar de CAS a un 728-276, han optado por presentar proyectos de ley, tramitarlos y una vez que sale la ley, bueno, se produce, ¿no? La variación de CAS y su incorporación al régimen de la entidad que puede ser 276 o 728. Pero juicios no sería muy prudente. En teoría sí se puede, pero ya en la práctica no hay precedente. Vamos a ver esta desnaturalización teniendo en cuenta la jurisprudencia. La jurisprudencia jurisdiccional, que implica la Corte Suprema, parte del Poder Judicial a través de sus sentencias de casación, y la jurisprudencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional, sentencias del TC. Recuerda que esas sentencias del TC son excepcionales. Otra vez vi un TikTok donde decía que el trabajador CAS puede desnaturalizar por amparo a la ley 31131, pero cuando lees toda la sentencia se refiere a un trabajador CAS discapacitado. Ahora inclusive debes tener en cuenta que incluso la reposición cuando es despido nulo por embarazo o discapacidad actualmente es solamente temporal hasta que se saque a concurso la plaza del trabajador. Eso es lo actual, lo que está vigente como jurisprudencia. Si no te gusta, bueno, recuerda que es lo que dice la jurisprudencia. Y también vamos a ver jurisprudencia administrativa del Tribunal del Servicio Civil. Ya son la Corte Suprema, el TC y el Tribunal del Servicio Civil son los que establecen los actos de interpretación que generalmente van a darnos la forma de predecir lo que puede suceder en un caso concreto. Ya, eso nos puede dar una predicción. Pero no debes entender que la jurisprudencia es dictadura. La jurisprudencia puede variar a partir de criterios creativos, ingeniosos de los trabajadores, de los abogados de los trabajadores. O sea, no vayas a pensar, si no hay jurisprudencia, entonces no se gana. No, mejor, si no hay jurisprudencia, lo que vas a hacer tú es la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia es fuente del derecho. Entonces, cuando hablamos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, vamos a una situación importante. La vía idónea para que un trabajador CAS ventile sus conflictos laborales es el proceso contencioso administrativo. Esa es la regla general. La excepción son los procesos constitucionales, pero como escuchas, la excepción. O sea, no te creas la excepción. Primero, piensa que eres lo general. Pues los procesos contenciosos administrativos laborales son la vía idónea para que los trabajadores CAS tramiten sus conflictos laborales. Esos procesos contenciosos administrativos se presentan a un juez de trabajo, el juez de trabajo sentencia, sube a una sala laboral superior, si sale negativo para una de las partes, sube a la Corte Suprema, a la sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú. Esas sentencias que emite la Corte Suprema es lo que denominamos generalmente una jurisprudencia, que si es uniforme implica criterio uniforme.
Si es que indica expresamente soy doctrina jurisprudencial, entonces todos hacemos caso a lo que diga, aunque no nos guste. Ya. Primero veamos este supuesto. Mm, en este caso, tenemos a nuestro trabajador CAS, pero nuestro trabajador CAS, antes de ser trabajador CAS, tuvo una vida anterior. Puede ser que fue trabajador CAS y antes de ser trabajador CAS era un locador de servicios. O puede ser que era trabajador CAS y antes de ser CAS era contratado 276 temporal. O tal vez era un trabajador CAS y antes de ser CAS era un contratado temporal 728. La única regla para verificar todo como una sola línea es que entre ser locador y trabajador CAS debe haber de 30, no debe haber más de 30 días de diferencia. Si tú me dices, yo fui locador de servicios y después de 2 meses me contrataron como CAS, ahí esto no procede. Tú me dices, yo fui locador de servicios y a los 20 días fui CAS. Ok, no puede pasar de 30 días entre locación y CAS. No puede pasar 30 días entre 276 temporal y CAS. No puede pasar 30 días, más de 30 días entre ser 728 temporal y pasar a ser CAS. Ya. Ahora, mira, ¿cómo determinamos, primero, en el caso del locador, cómo se determina a dónde va a desnaturalizar el locador? Bueno, para eso primero tienes que verificar el régimen laboral de la entidad, ya sea en su reglamento de organización y funciones o en la ley de creación de tu entidad. Allí establece régimen laboral de los trabajadores. Allí a veces dice que son 276 o son 728. Por ejemplo, si estamos hablando de registros públicos, sus trabajadores son 728. Si estás hablando del gobierno regional, todos los trabajadores son 276. Si estás hablando de una municipalidad, allí entra una variable más. Hay que verificar también las funciones. Porque si tus funciones son manuales, eres obrero. Y la ley orgánica de municipalidades dice obreros 728. Si es que tus funciones son intelectuales, entonces eres empleado. Y según la ley orgánica de municipalidades, el empleado tiene el régimen del 276. ¿Ya? Entonces, si eres locador, hay que verificar a dónde vamos a ir. Si eres 276, bueno, también hay que, eso es como, ¿cómo voy a saber si soy 276 o 728? Haces ese mismo ejercicio de establecer cuál es el régimen laboral de la entidad. Veamos el primer supuesto, de la locación de servicios previa al CAS. Ya, en este caso, tú dices, yo soy locador de servicios, pero antes de ser locador de servicios, he sido CAS. Disculpa, antes de ser CAS, he sido locador de servicios y tienes las pruebas. Ya, entonces, en ese caso, podemos remitirnos a esta casación laboral 18.214-2013 el Callao, que dice, el contrato administrativo de servicios no es válido si al momento de su suscripción el trabajador tenía previamente una relación laboral a tiempo indeterminado. Ello por desnaturalización de los contratos de locación de servicios, no resultando de aplicación para la resolución del caso lo estipulado en el artículo 1764 del Código Civil y el Decreto Legislativo 1057. En estos casos, cuando antes de ser CAS eras locador, hay que verificar si esa locación de servicios ha generado algún derecho. Si es que esa locación de servicios va a pasar a 728, tienes que haber pasado 3 meses de periodo de prueba y allí se evalúa si hay desnaturalización. Si es que la locación de servicios implica pasar a la 276, hay que aplicar la ley 24041. Significa que la locación de servicios debe haberse extendido por más de un año. Si fue menos de un año,
en la 276 no desnaturaliza. En estos casos, lo que se pide en el petitorio es, señor juez, solicito se declare la invalidez de los contratos administrativos CAS de tal periodo a tal periodo y se declare la existencia, no, y se disponga la desnaturalización de mi locación de servicios de tal periodo a tal periodo y como consecuencia se declare mi desnaturalización de trabajador CAS a trabajador 728 o 276. Esta otra casación es la 18026-2013 Loreto, dice. Resulta errado sostener que a partir de la vigencia del decreto legislativo 1057, los contratos suscritos por el actor bajo la modalidad de servicios no personales han sido sustituidos automáticamente por mandato legal del régimen laboral del CAS, pues el actor se encontraba protegido por el artículo 1 de la Ley 24041, desde antes de la entrada en vigencia del citado régimen especial CAS al haber acreditado que laboró para la demandada en forma ininterrumpida en labores de naturaleza permanente, desde el 1 de julio del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2010. Es decir, en este caso, por servicios no personales, un trabajador labora. Sin que exista un corte, pasa a ser CAS. Y siendo CAS, le dijeron, eres CAS temporal hasta aquí nomás. Es decir, le crearon un fraude laboral. Ahora, esto nos sirve para precisar unas cosas. Eh, la palabra técnica es locación de servicios. Ya. La locación de servicios en el sector público recibe otros nombres, ya sea coloquiales o algunos porque las normas lo establecen. Por ejemplo, locación de servicios sinónimo, servicios no personales, que también se llama SNP. Locación de servicios sinónimo, recibo por honorarios o RH. Locación de servicio sinónimo, órdenes de servicio u órdenes de compra. Locación de servicio sinónimo, TDR o por terceros. Esos son sinónimos de lo que es la locación de servicios. La locación de servicios es un contrato previsto en el Código Civil. Es un contrato válido. Lo que sucede es que en estos casos ese contrato de locación de servicios con esas distintas denominaciones oculta un contrato de empleo público. Y para acreditar la existencia de un contrato de empleo público, hablamos de la subordinación. Si te dieron órdenes, si te mandan WhatsApp, memorandos, cumples un horario de trabajo, una jornada de trabajo, entonces estás en una relación laboral. Y por tanto procede verificar si ha desnaturalizado o no tu relación. Ahora dice, en la casación 19.129-2021 Lima, dice, los contratos suscritos por las partes procesales al amparo del decreto legislativo 1057 devienen en ineficaces, porque la actora, en forma previa a la suscripción de dichos contratos, ya ostentaba la condición de trabajadora indeterminada, bajo el régimen del decreto legislativo 728 en tanto su contratación a través de órdenes de servicios fue declarada desnaturalizada. A diferencia del otro caso, que podría darse en el 276, en este caso ya es un poco más directo. En este caso, el pronunciamiento es, el trabajador estuvo por órdenes de servicio. Y siendo órdenes de servicio, teniendo en cuenta el régimen laboral de la entidad, ya había ganado el derecho a ser trabajador indeterminado 728. Por lo tanto, los contratos CAS que firmó con posterioridad son inválidos. Pues allí nuevamente, la forma en que se pide estas demandas son, solicito la invalidez de los contratos CAS, solicito se declare la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado de tal periodo a tal periodo, y como consecuencia la desnaturalización a una relación laboral, en este caso 728. Ahora,
Es posible también que nuestro trabajador CAS, antes de ser CAS, em, haya sido un 276 temporal, suplencia, reemplazo, accidental o simplemente le ponen CAS temporal. En ese caso, eso se determina, como te indiqué, teniendo en cuenta el régimen laboral de la entidad. Por ejemplo, doctor, yo soy CAS, ¿qué cargo tienes? Siempre he sido asistente administrativo. ¿Dónde trabajas? En una municipalidad. Ya, conforme a la ley orgánica de municipalidades, los empleados son 276. Dime, ¿alguna vez antes de ser CAS has trabajado? Sí, sí, sí. También trabajé como asistente administrativo. Entiendo. Eh, ¿Por contrato 276 o locación? Fui un contrato temporal 276. ¿Tienes los contratos? Sí, tengo los contratos. Allí cuando pasa eso, aparece la aplicación de la ley 24041 y el cumplimiento de sus requisitos. La ley 24041 te establece específicamente dos requisitos claramente determinados. Uno, labores de naturaleza permanente como contratado. Labores de naturaleza permanente. Eso es interesante. No dice labores permanentes, dice labores de naturaleza permanente. Por lo tanto, eso obliga a que el juez evalúe en base al principio de primacía de la realidad si ese periodo era en verdad permanente. O sea, la naturaleza, no los documentos, no la naturaleza. Y el segundo requisito, y el más importante, es que hayas prestado servicios por más de un año ininterrumpido. Doctor, yo presté 6 meses, ¿hay alguna manera? No. Si vas a pasar a 276, no, si no has prestado servicios por más de un año. Se admite cortes, pero esos cortes no pueden ser superiores a los 30 días. Si supera los 30 días, ese corte ya impide que hablemos de un año ininterrumpido de labores. Veamos. En esta casación laboral 32.401 dice, el decreto legislativo 1057 es aplicable a toda entidad pública sujeta al decreto legislativo 276 y a las que están reguladas en el régimen del decreto legislativo 728. Los únicos exceptuados del ámbito de su aplicación son los trabajadores de las empresas del Estado. Ya, en este caso es importante. En algunas veces, algunos trabajadores CAS indican, el régimen laboral de mi entidad es 276 o el régimen laboral de mi entidad es 728. Por lo tanto, no deben existir los CAS. Y ahí está la ilegalidad y me tienen que pasar ese régimen. Eso es errado. ¿Por qué? Si te das cuenta, dice decreto legislativo 276, decreto legislativo 728, decreto legislativo 1057. ¿Qué tienen en común? Que los tres son decretos legislativos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso desde el punto de vista jurídico? Que son normas del mismo nivel y rango. Si son normas del mismo nivel y rango, deben convivir y complementarse. Y esto es así, porque el decreto legislativo 1057 expresamente indica que es aplicable a las entidades que tienen trabajadores 276 o a las entidades que tienen 728. Evidentemente, como las empresas del Estado se rigen por la Ley General de Sociedades y por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, las empresas estatales, como por ejemplo puede ser Sedapal o Petroperú, no tienen trabajadores CAS porque las empresas del Estado no son entidades públicas. Entonces, allí no rige la 1057. Pero donde encuentres 276 y 728, los trabajadores 276 y 728 conviven perfectamente con los 1057. Ya, eso primero tenganlo en cuenta. Entonces, porque a veces, como te dije, el trabajador quiere alegar ese argumento, pero ese argumento se va a caer porque así lo dice la jurisprudencia. Ya. Otro es la casación 1479-2014 Piura. ¿Qué dice esta casación? Dice, en el presente proceso, por estar consentidas algunas de las pretensiones del demandante, al haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios,
corresponde que se le reconozca al demandante los derechos que otorga el decreto legislativo 276. Y por el periodo en que laboró mediante contratos CAS, le corresponden los derechos que se reconocen al decreto legislativo 1057 y su reglamento. ¿Qué es lo que quiero hacerte notar con esto? No solamente cuando, digamos, tuviste tu, tu vida secreta como 276, 728 locación, en especial si fuiste locación, y después te pasaron a CAS. Entonces, no solamente ese periodo de locación sirve para desnaturalizar, también sirve para pedir derechos laborales. Imaginemos que efectivamente tú eres 276, ¿no es cierto? Antes de ser CAS, eras locación de servicios y tenías derecho a hacerlo 276. Los requisitos para que desnaturalices un año y labores permanentes. Tú me dices, en mi caso no cumplo el año. Ujú. No te preocupes. Si bien no cumples el año, lo que vamos a pedir es que te reconozcan los beneficios sociales, que se desnaturalice la locación y reconociendo que es una relación laboral que te reconozcan los beneficios sociales. Eso se puede hacer. O sea, tampoco lo veas todo perdido. Hay posibilidades. Ahora, veamos esta sumilla de la casación 25.976-2022 Junín. Recuerda que esto es la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿ya? A veces también ten cuidado, a veces puedes ver sentencias de jueces de primera instancia. Ahí revisas en la sentencia y dice juez especializado. O tal vez sentencias y dice sentencia de sala superior. Lo que sucede es que recuerda que hay independencia del órgano judicial. Que la Sala Superior de Cajamarca haya dispuesto positivo en un caso, no significa necesariamente que la Corte Superior de Justicia de Tacna va a resolver igual. Puede decir que no, y allá sí. Y no hay ninguna ilegalidad en eso, por el principio de independencia del órgano judicial. Lo único que elimina estas diferencias es cuando la Corte Suprema dice algo. Pero inclusive, si es solo precedente, te obliga a los jueces. Pero cuando es un criterio, todavía da margen para que las cortes puedan establecer qué criterio adoptar. Pero generalmente las cortes, para, por la unidad de criterio, asumen de que si la Corte Suprema dijo A, nosotros también para mantener todo decimos A. Solo en casos excepcionalísimos fundamentan para apartarse de un criterio. Y eso es lo que a veces pasa a la Corte Suprema y genera la doctrina jurisprudencial, precedentes vinculantes. Ya dice, conforme se advierte de autos, el demandante no se encuentra bajo el amparo del artículo 1 de la Ley 24041, puesto que en su condición de trabajador contratado, su último periodo de labores la realizó mediante contratos administrativos de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057 y su cese se debió a que su contrato concluyó al ser estos de naturaleza temporal. Ya. En este caso, nuestro servidor CAS demanda la desnaturalización. Sin embargo, se verifica que no cumple con los dos requisitos para estar bajo la protección de la Ley 24041. Labores de naturaleza permanente y más de un año ininterrumpido de servicios. Y por lo tanto, habiendo establecido la Corte Suprema que no se le aplica la Ley 24041, indica que el cese por vencimiento del contrato está bien dado y se declara infundada la demanda. Ahora, tenemos aquí la sumilla de la casación 2399-2020 Lima. ¿Qué nos dice en este caso? Dice, siendo que la demandante durante todo su vínculo laboral con la entidad demandada se encontraba bajo un régimen especial de contratación regulado por el decreto 1057, se encuentra fuera de los alcances de la protección brindada por la ley 24041. Esto es importante.
Como te indiqué, tal vez quieres pedir, ¿no? ¿Yo puedo pasar a ser 728.276 de la nada? No. Tienes que tener una vida anterior. Antes fui locador, antes fui 276 temporal o antes fui 728 temporal. Si no tienes esa vida y siempre has sido CAS puro, no puedes pasar al 728 o al 276, porque siempre has sido CAS puro. Y así lo establece esta casación. Por eso, si siempre fue CAS puro, entonces no se le aplica la ley 24041. Solo se aplica si antes de ser CAS estaba en una locación o contratación temporal 276 que ha desnaturalizado conforme a la ley 24041. Ahora veamos la protección de la misma ley 24041. Dice, la demandante prestó servicios de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, bajo subordinación y con el pago de una remuneración. Antes de ser contratada al amparo del régimen del Decreto Legislativo 1057, por lo que le corresponde la protección del artículo 1 de la Ley 24041. Entonces, como puedes ver, si se acredita que antes de ser CAS se cumplía con los requisitos, más de un año ininterrumpido de servicio y labores de naturaleza permanente, y esa prestación de servicios fue como locador en una entidad 276 o fue un 276 temporal que cumplía esos requisitos, o se aplica la ley 24041 y como consecuencia te declaran contratado permanente 276 y la invalidez de tus contratos CAS. Veamos ahora la casación 1544-2018 Cajamarca. ¿Qué nos dice? Dice, es materia de demanda la reposición laboral del actor en aplicación de la ley 24041. Dice, sin embargo, finalizó su contratación bajo el decreto legislativo 1057 y no se ha pretendido la invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos por las partes, por lo que el vínculo laboral desarrollado bajo dicho régimen y su cese resultan válidos. ¿A qué se refiere? En este caso, le ponen término a la relación laboral del trabajador CAS. Sin embargo, al momento de interponer la demanda, lo que se solicita es la reposición laboral en aplicación de la ley 24041 y omiten pedir expresamente en el petitorio de la demanda la invalidez de los contratos CAS. Eso motiva que al no haberse impugnado la invalidez, los contratos CAS son válidos y por lo tanto no es posible aplicar la ley 24041. Por eso es importante de que para presentar una demanda se verifique el petitorio conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema o conforme a la experiencia jurídica, para que no se omita pronunciamiento sobre algo, porque el juez no puede suplir a las partes en lo que ellas piden. Por ejemplo, puede ser que tú pides la desnaturalización y, ups, se te olvidó pedir la reposición. Declaran fundada tu demanda, ganas primera, segunda instancia y después tú quieres pedir la reposición. Pero allí te van a decir, ¿usted pidió en la demanda la reposición? No. Entonces no hay ningún pedido de reposición ni tampoco ninguna sentencia se pronunció sobre la reposición. Entonces tenemos que tener cuidado siempre cuando esto sucede en las demandas de invalidez de contratos CAS. Veamos ahora la casación 11.097-2014 Lima. ¿Qué dice? De acuerdo al principio de la primacía de la realidad, el accionante ya tenía implícitamente el estatus de trabajador contratado para desarrollar labores permanentes en el régimen laboral público, amparado por el artículo 1 de la Ley 24041, al haber superado el año de servicios y por tanto la suscripción de los contratos administrativos de servicios, no podrían surtir sus efectos, por cuanto ello implicaría renunciabilidad de derechos, lo cual es contrario al texto expreso del artículo 26, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que señala
en la relación laboral se respetan los siguientes principios: carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Además que el decreto legislativo 1057 es un nuevo régimen laboral de naturaleza transitoria, en cuyos supuestos no se encuentra el actor. Entonces, si se evalúa previamente a la relación laboral CAS, la relación que ha tenido el servidor con la entidad pública, esa valoración se hace en base al principio de primacía de la realidad. Si es que se verifica en base a ese principio que se ha generado un derecho a una relación laboral indeterminada, la contratación CAS es inválida, porque si se le considerara válida, implicaría la renuncia de ese derecho que ya adquirió el trabajador y que se incorporó en su patrimonio. Ahora veamos, en el anterior caso hemos visto ya locación, ¿no? Antes de ser CAS fui locador. Acabamos de ver, antes de ser CAS fui 276 temporal. Ahora veamos, antes de ser CAS yo fui 728 temporal. En este caso, lo que tenemos que verificar es si la contratación laboral sujeta a modalidad se desnaturalizó antes de ser CAS. Lo primero que debes verificar es si se pasó el periodo de prueba, porque el periodo de prueba implica la facultad del empleador de poner fin a la relación laboral. Por lo tanto, mientras estés en esos 3 meses, no es tan fuerte el derecho, pero pasados esos 3 meses ya adquiriste la estabilidad laboral relativa. Cuando hablamos de estabilidad laboral relativa, nos estamos refiriendo a que el trabajador CAS, disculpa, bueno, sí, el trabajador, cualquier tipo de trabajador, solamente puede ser despedido por causa relacionada con su conducta o con su capacidad. Esa es la estabilidad laboral relativa. La estabilidad laboral absoluta es que no se le saca por ningún motivo al trabajador. Entonces, pero en este caso sí se admite la relativa porque se te puede sacar previo proceso administrativo disciplinario o procedimiento de rendimiento. Pero veamos, a ver. Cuando hablamos de la contratación 728 sujeta a modalidad, debemos tener en cuenta que el decreto legislativo 728, contenido en el decreto supremo 003-97-TR, establece expresamente cuándo se desnaturaliza una contratación sujeta a modalidad en el 728. Y las causales son, para que entiendas mejor la jurisprudencia, las siguientes. Uno, puede ser que se extiende el plazo de tu contratación sujeta a modalidad por más del plazo previsto en la ley. Ejemplo, en los contratos por incremento de actividad, la misma ley establece máximo 3 años. Si excedes de esos 3 años, ya desnaturalizas. Otra posibilidad es que te hacen pasar por varios tipos de contrato. Eres suplencia, después has pasado a ser incremento, necesidad y por último eres servicio específico. Pero sumados todos, haces más de 5 años. Si sucede eso y excedes los 5 años, también has desnaturalizado. Otro supuesto y solamente aplicable a los 728 es cuando tu contrato establece una fecha de vencimiento, pero habiendo vencido tu contrato, tú sigues prestando servicios. En ese caso, también desnaturaliza. Otra forma también es cuando en el contrato de suplencia regresa el titular del cargo o en el contrato de obra o servicio específico se culmina la obra o se termina el servicio específico. Entonces, en esos casos se produce la desnaturalización. Otra forma también de desnaturalizar, lo dice la 728, pero ha sido más explotado por la jurisprudencia, es la verificación de una causa objetiva de la contratación debidamente justificada, detallada y descrita. La Corte Suprema ha establecido que una causa objetiva de contratación implica detallar por qué existe un incremento de actividades. No basta con decir, te contrato para técnico por incremento de actividades. Listo. No, tiene que decir, te contrato para técnico
por incremento de actividad en el entendido que en el periodo correspondiente al año 2026 se ha registrado una alza de las ventas en bueno, o sea, una alza en la prestación de servicios en la entidad pública, lo cual no se establece hasta cuándo va a durar. Sin embargo, se evaluará mes a mes el incremento de la actividad. Eso es posible. Ahora veamos la casación 19.129-2021 Lima. Dice, los contratos suscritos por las partes procesales al amparo del decreto legislativo 1057 devienen en ineficaces, porque la actora, en forma previa a la suscripción de dichos contratos, ya ostentaba la condición de trabajadora indeterminada bajo el régimen del decreto legislativo 728, en tanto su contratación a través de órdenes de servicio fue declarada desnaturalizada. Entonces, en este caso, antes de ser trabajador CAS, era un locador de servicios por órdenes de servicios. Se ha declarado la desnaturalización de las órdenes de servicio y se ha declarado la existencia de una relación laboral indeterminada durante ese periodo de las órdenes de servicios como 728. Por lo tanto, se pide la invalidez de los contratos CAS y que se reconozca hasta la fecha la condición de 728 indeterminado. Eso es lo que nos quiere decir esta casación. Veamos ahora qué nos dice la casación laboral 17.525-2013 Lima Sur. Dice, habiendo determinado las instancias de mérito que entre las partes existió un contrato de trabajo de duración indeterminada al amparo del régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728, por el periodo comprendido del 1 de febrero del 2007 hasta el 30 de septiembre del 2008, el demandante no podía ser sometido al contrato de trabajo que regula el Decreto Legislativo 1057, por ser un régimen laboral especial de naturaleza transitoria. Ello en virtud del tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En este caso, nuevamente se ve el supuesto en el cual el trabajador CAS viene prestando servicios con normalidad, pero se da cuenta de que antes de ser CAS, él ya había obtenido el derecho a ser 728 debido a la relación anterior a su contratación CAS, ya sea como locación que desnaturalizó a 728 o como 728 temporal que desnaturaliza a 728 indeterminado. Entonces, en ese caso, cuando ya has adquirido una estabilidad laboral, resulta contrario al principio de continuidad laboral que una persona por mutuo propio decida cambiar su régimen a un régimen temporal y transitorio, como lo era el decreto legislativo 1057 en ese entonces. Bueno, hasta la fecha, si bien hay indeterminados, prolifera más la temporalidad del CAS, reduciendo más el margen de trabajadores indeterminados. Veamos ahora qué nos dice el Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil tiene competencia para ver los conflictos respecto del término de la relación laboral. Es por eso que a veces cuando te emiten un acto que te dice hasta aquí nomás vamos a extinguir tu relación laboral, siempre es recomendable, muy recomendable, que contra ese acto presentes tu recurso administrativo de apelación para que sea el Tribunal del Servicio Civil el que resuelva si es que tienes o no la razón o si es que ese acto terminó válidamente la relación laboral. Es muy riesgoso si te notifican ese acto y tú inmediatamente interpones una demanda. Si es que es una demanda contenciosa administrativa, te van a decir que no agotaste la vía administrativa. Lo mismo va a suceder si es una demanda de amparo. Se va a plantear la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y pueden caer. Por eso, aunque te parezca, pero yo sé lo que dice el tribunal, pero es reglas procesales, no son reglas de juego, es como un protocolo necesario. No te puedo irradiar quimioterapia
si todavía no hemos intentado métodos menos agresivos? De la misma manera, a veces el recurso de apelación es el recurso que corresponde. Y no puedes decir no lo voy a hacer, porque la norma dice tienes que recurrir. Si no recurres, ya la situación se complica en un futuro proceso. No te digo que no hay excepciones, hay excepciones, pero las excepciones están dadas para casos extremos. Y lo que queremos es que tú no estés en un caso extremo, sino que hagas lo que corresponde. Ya, la justicia administrativa en la defensa de los derechos de los servidores CAS por aplicación del principio de legalidad. Veamos primero la resolución 3864-2023-servir/TSC de la primera sala. ¿Qué nos dice? Esto es del Tribunal del Servicio Civil, por si acaso. ¿Ya? Hemos visto ya todo. Cuando decíamos casaciones, es Corte Suprema. Ahora, cuando vemos, dice servir, es el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, recuerda también que las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil son pasibles de impugnación a través del proceso contencioso administrativo y pueden terminar en la Corte Suprema. Pero es importante también verificar qué es lo que dice el Tribunal del Servicio Civil, porque eso también te va a ayudar a verificar si en tu caso concreto tienes posibilidad de ganar o no en la vía administrativa. Entonces, en esta resolución 3864-2023 dice, de lo expresado, se concluye que antes de la vigencia de la Ley 31131, el contrato administrativo de servicio era un contrato de naturaleza temporal, creado para ser empleado en actividades que importaban la existencia de un vínculo laboral. Vale decir, para la atención de labores remuneradas y subordinadas de naturaleza permanente. Y podía ser prorrogada cuantas veces sea necesario. A partir de la vigencia de la Ley 31131, por el contrario, la duración del contrato es indeterminada, salvo que la contratación se justifique en la cobertura de necesidades transitorias o de suplencia. La vigencia de la Ley 31131 también genera implicancias importantes en la aplicación de la causa de extinción del contrato prevista en el literal H del artículo 10 del Decreto Legislativo 1057. Esto es el vencimiento del contrato. Así, esta causa de extinción a partir de la vigencia de la Ley 31131 solo será aplicable a los casos de aquellos contratos que mantengan una vocación de temporalidad, es decir, a los contratos administrativos de servicios que sean celebrados para cubrir necesidades temporales o suplencia. Esta jurisprudencia administrativa del Tribunal del Servicio Civil te permite establecer que la Ley 31131 aplique el principio de presunción de laboralidad. ¿Qué implica esto? Que aunque sea una contratación CAS temporal, se va a presumir que esa contratación es a plazo indeterminado, siendo que la carga de la prueba para establecer si estás en necesidad transitoria, suplencia o confianza es de la entidad pública, no del servidor CAS. Protección de la Ley 31131. En este caso vamos a ver la resolución 3864-2023-servir/TSC primera sala. ¿Qué nos dice? En esa línea se debe precisar que con la vigencia de la Ley 31131, la calificación de los contratos administrativos de servicios como indeterminados solo podría ser eximida si es que se cumpliese alguno de los supuestos de temporalidad. Esto es que se hubiesen celebrado para cubrir una necesidad transitoria, suplencia o para el desempeño de cargos de confianza, situación que la entidad no ha acreditado. ¿Ves? Ahí puedes ver claramente que el artículo, bueno, aquí digamos, tú dirás, pero no dice doctor Arti, tranquilo. El artículo que debes aplicar para desnaturalizaciones es el artículo 4, primer párrafo de la ley 31131. Ese artículo establece el principio de presunción de laboralidad, que implica que un juez en un proceso
de desnaturalización, es el juez quien debe presumir que existe un caso indeterminado. Quien debe acreditar que existe un CAS a plazo fijo por necesidad transitoria, suplencia o confianza es la entidad. Y ahí lo puedes ver en esta jurisprudencia que es importante. Ahora dice, lo anterior permite concluir a este colegiado que el impugnante fue contratado para realizar labores permanentes, de manera que en aplicación de la ley 31131 corresponde reconocer la naturaleza indeterminada del vínculo. En consecuencia, si bien con la carta 007-2023 la entidad denegó la aplicación del silencio positivo respecto de las solicitudes presentadas por el impugnante, se debe considerar que dichas solicitudes no vulneran el principio de legalidad, pues el impugnante se encontraba bajo los alcances de la ley 31131. Por ello, no correspondía que la entidad extinguiera su vínculo laboral, salvo por una causa prevista en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, debidamente sustentada, lo cual no se observa en el presente caso. Ya, veamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero antes quiero que vean algo. Espérate un momentito, vamos a cambiar la pantalla. Listo, mira, listo, ya puedes ver. Mira, esta es la ley 31131. Si tú eres trabajador CAS temporal y te preocupa mucho respecto de si eres indeterminado, hay que evaluar caso por caso. Eso sí, no hay una regla general, así, digamos, no vas a pasarlo por el ChatGPT o otras plataformas de IA y te van a decir si tienes la razón, porque se tiene que revisar caso por caso. No hay una regla establecida en esos casos. Ya, pero ¿de qué partimos para verificar primero la desnaturalización? De la ley 31131, que es la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Ya, esta ley 31131, mira, constaba de pocos artículos. Lo que ves en cursiva es lo que ha sido declarado inconstitucional, o sea, no se aplica. Mira, el 2, todo lo han declarado inconstitucional. Lo que ves que no está en cursiva, ahorita lo vamos a comentar. Pero mira, en el artículo 4 solamente hay una línea que es constitucional y otra parte que solamente especifica algo. Después todo fue declarado inconstitucional. Esta parte de la modificación se ha mantenido, no ha sido declarada inconstitucional. Pero analicemos un poquito más. Esto es importante para la desnaturalización del CAS temporal al CAS indeterminado. ¿Ya? Entonces, mira, como has visto, siempre ves toda la ley, todo está inconstitucional. Pero lo que no está en cursiva, esa es la parte que no lo ha tocado. No es porque dijeron que era constitucional, sino porque no le alcanzaron los votos al Tribunal Constitucional. Por eso quedó. No es porque dijeron que estaba bien. Ya lo dejaron porque, por gracia de Dios. Ya, el artículo 4 de la ley 31131 dice, desde la entrada en vigencia de la presente ley, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, ¿ya?
Esta es la parte importante. Los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido. ¿Ya? Esa aseveración son de carácter indefinido implica ya la regla, la presunción de laboralidad. Está presumiendo que todo contratado CAS es indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Es esta norma la que permite que tú digas, yo soy trabajador indeterminado. Y el juez no te puede pedir a ti que acredites que no eres indeterminado. O sea, decir, usted ha deslindado eso de la necesidad. No, tú solamente te sientes como trabajador, soy indeterminado. Quien debe acreditar que tú eres un trabajador CAS temporal, por necesidad transitoria, suplencia o confianza, es la entidad pública. Tú no. Claro, cuando la entidad pública presente sus pruebas para acreditar que tú eres necesidad transitoria, suplencia o confianza, allí es donde tú sí te puedes oponer. Pero si ella no presenta pruebas de estas tres situaciones, este artículo dice, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido. Más abajo dice, quedan exceptuados de los alcances de la presente ley esta parte, mira, los trabajadores CAS que hayan sido contratados en CAS de confianza, ya, eso no hay problema. Ya, esa es la única parte que quedó constitucional y hasta ahora es lo único que nos está salvando. Ya, ahora, como te dije, esta parte también ha sido declarada, no la declararon inconstitucional, no es que haya sido declarada constitucional, simplemente no se declaró inconstitucional. Es esto. Ya, ahora, ¿qué ha pasado? Mira, el artículo 5 del decreto legislativo 1057 fue modificado por la ley 31131 y tenía esta redacción y era lo ideal. Venía a corroborar lo que decía ese artículo 4 que te acabo de leer. Y decía, el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado. Mira, esa es un ser, salvo que se utilice para labores de naturaleza transitoria o de suplencia. Eso ya implicaba que transfería la carga de la prueba de que no eras indeterminado a la entidad pública, no tú. Pero esto, con la nueva ley, se han transado. Obtengo mi grati, obtengo mi CTS, pero pierdo la estabilidad laboral. Lo han modificado y ahora solamente el artículo 5 de la 1057 te establece los tipos de trabajadores CAS y ya no dice esta redacción. Y esta redacción, aunque pequeñita, era sustancial. Implica principio de continuidad laboral, primacía de la realidad, principio de presunción de laboralidad, principio de irrenunciabilidad de derechos. Todos esos principios esa línea implica. Nada más, aunque no lo creas, ¿ah? Tú puedes decir, tan chiquito y tan poderoso, era poderoso. Ahora el poderoso se ha convertido este artículo 4, ¿no? Esta parte. Esta es la parte importante. Puede ser una línea frente a tanta jurisprudencia, pero es muy vital. Ahora, después también esta ley 31131 modificó el artículo 10, ¿ya? Y lo modificó a favor del trabajador CAS. Dice, el contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Hasta ahí ya, eso es lo que sabemos, ¿no? Pero esta es la parte interesante. Dice, si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Ese derecho estableció la ley 31131. Ahora quieres que te la contraste. Ya, estos artículos 5 y artículo 10, el 5 ya fue modificado, ya no dice eso. El 10 se ha mantenido y es el baluarte en la 1057. Mira, vamos a ver, ¿ya? Ya, mira. Este es el decreto legislativo 1057. Un montón de modificaciones, bueno, son precisiones. No te preocupes de eso, es solamente es precisiones para otras entidades públicas, ya no están vigentes. Ya.
El artículo 1 no nos interesa, el 2, el 3, el 4 y aquí está el 5. Ya, aquí está. El 23 de marzo del 2026, hace 2 meses, se publica la ley 32563, ¿ya? Y bueno, esta ley modifica el artículo 5. Primero, el artículo 5 decía, el CAS se celebra para plazo determinado y es renovable. Ya. Viene la ley 31131 y cambia las cosas. Dice, el contrato CAS es indeterminado. Ya. Pero ahora con la ley 32563 del 23 de marzo del 2026, la ley que les reconoce CTS y gratificaciones, ha quedado esta redacción, es la actual. Dice, el contrato administrativo de servicios puede ser celebrado a plazo indeterminado y ya no hace una afirmación, sino ahora describe. Es aquel contrato de servicios que previo concurso público de mérito se celebra por tiempo indeterminado para el desarrollo de actividades permanentes. Y establece más causales de contrato CAS, pero de plazo determinado. Especifica la confianza. Pero aquí está la parte grave. Mira, los contratos de trabajo sujetos a plazo fijo en ningún caso se consideran como de duración indeterminada. Mira, así lo han modificado. Ahora dice, mira, los contratos de trabajo sujetos a plazo fijo en ningún caso se consideran como de duración indeterminada. Antes que decía, el contrato CAS es indeterminado. Ahora dice, si eres temporal, jamás te voy a reconocer que es indeterminado. Así lo dice la ley. En cualquier caso, ahora un poquito quiere bajarle, dice, mira. A. Cuando se demuestre que en un contrato administrativo de servicios a plazo determinado se supera el plazo máximo de las prórrogas o renovaciones, el plazo que exceda el plazo máximo al plazo máximo es nulo. Esto era el problema de los 5 años, ¿no? El plazo máximo de la contratación temporal es de 5 años. Si se excedía, ese exceso es nulo, ¿ya? Bueno, ya menos mal la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha emitido informe vinculante y ha dicho que esos 5 años rigen a futuro, no rigen, no rigen para los trabajadores CAS que ya tenían vínculo anterior a la entrada en vigencia de la ley 32563, que es del 23 de marzo del 2026. Ya, hasta ahí ya no nos preocupamos porque venía unos despidos masivos, entonces ya con eso se detuvo. Pero ahora, lo más preocupante es esta parte, ya dice. Cuando se demuestre la existencia de simulación o fraude del empleador, el contrato CAS es nulo. Ya. Simulación es cuando simulo que el contrato CAS es temporal cuando es indeterminado. Ahí dice que es nulo. Ya, hasta ahí estamos bien. El fraude es que te contrato de manera temporal diciendo que es necesidad transitoria, pero no existe. Fraude laboral. Y en ese caso, el CAS es nulo. Ya, entonces, hasta donde sabemos, la consecuencia de que el CAS sea nulo implicaría que ya eres indeterminado. Y si te votan, te deberían reponer. Y ahí viene la situación esta. Mira, dice, en los casos de los literales A y B, el B es simulación y fraude. El servidor, dice, mira, recibe como única reparación por el daño sufrido una indemnización. Y lo más preocupante es esta palabra, que en la interpretación jurídica es apretada. O sea, si me sacas y mi contrato es simulado o con fraude laboral, aquí dice que tu única reparación es una indemnización. Si dijeras recibe una reparación, todavía podemos jugar y pensar de que podríamos ir a la reposición, pero allí esa palabrita ya perjudica la interpretación laboral y facilita la defensa de los procuradores públicos del Estado. Frente a esto, mira, a este artículo, nosotros los abogados hablamos de interpretación sistemática, es decir, toda una norma es un sistema. Entonces, no solamente nos debemos quedar en esa norma. ¿Te acuerdas cuando te hice ver la ley 31131? Te dije, el artículo 10 dice
lo siguiente, te dije. A ver, aquí está. Vamos a ver. Aquí está el artículo 10. ¿Correcto? Mira, aquí está. Ahora aquí, ve aquí. Aquí está. 10F. Y esto fue lo que nos dejó antes de que fuera, casi está agonizando nuestra ley 31131, todavía nos dejó esto. Y aquí dice, si el despido no tiene causa o no se puede probar durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Aquí dice reposición. Ante un despido incausado, el juez declara la reposición. Entonces, si hacemos una interpretación sistemática del decreto legislativo 1057, debemos entender que el trabajador CAS puede optar por una indemnización o por la reposición, siempre y cuando nuestro trabajador CAS alegue la existencia de un despido incausado. Y eso es lo que permite el artículo 10, literal F, del decreto legislativo 1057, que es el único artículo de la 1057 que nos habla de reposición. Entonces, eso es importante para que ustedes lo conozcan y se den cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a ver ahora otra vez a las diapositivas. A ver, ya. Como te dije, recurrir al Tribunal Constitucional implica haber iniciado un proceso constitucional de amparo para estos casos. Pero recuerda, el amparo es excepcional, no es que hay que hacer un amparo. Yo, por ejemplo, como soy abogado litigante, los abogados del TikTok todo lo ven amparo y eso perjudica a la defensa porque a veces ya el trabajador de frente dice, hay que presentar un amparo. Algunos te preguntan, ¿considera que sea prudente el amparo? Entonces le explica. Otros dice, te escribo para que presentes un amparo. Pero, y ves, es todo un proceso administrativo disciplinario de 5 tomos. ¿Tú crees que eso va a ir a un amparo? Eso no va a ir a un amparo. El juez del amparo mira lo que es simple, sencillo y fácil de comprender. Por eso es tutela urgente. Por eso cuando es una trabajadora embarazada, ahí está mi informe médico, estoy embarazada 6 meses, me han renovado con posterioridad que les dije que estaba embarazada y ahora me votan. Con 4 o 5 papeles y esa simple historia, te restituyo. Soy trabajador de Conadis, aquí está mi resolución de Conadis desde el año 2000. Vengo laborando en la entidad pública desde el 2010 y ahora me han cambiado a un lugar donde mi discapacidad se perjudica. ¿Procede amparo? Procede el amparo. Esas situaciones son las que sí proceden en el amparo, no todas. El amparo no es un juego o una, hay que presentar y ya. Eso sí te digo, los amparos se admiten. Tú dirás, ¿por qué vamos a ganar? No, te admiten porque el juez está obligado a admitirlo, no porque vas a ganar el caso. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de amparo, el Tribunal Constitucional ha establecido que debes verificar la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de los trabajadores CAS. El contenido esencial. Por ejemplo, si yo te digo, ya imagínate, yo soy primer cliente. Oye, ¿sabes qué, abogado? Yo soy gerente de la producción, gano 12.000 soles. Y el mes pasado me han restado 200 soles. Me han violado mi derecho fundamental a la remuneración. Así es que hay que presentar el amparo. Primer caso. Segundo caso. Doctor, soy trabajador CAS y yo gano 1.500 soles. Repentinamente me han reducido mi remuneración a 1.000 soles, menos que la remuneración mínima vital. Y tengo 3 hijos y una esposa. Y uno de mis hijos tiene un problema de autismo. Con ese simple ejemplo, claramente te vas a dar cuenta, si tú fueras el juez constitucional, en cuál procede el amparo.
en el gerente soltero de más de con 12.000 soles que le han reducido 200 soles, o que él se vaya a un contencioso y que ya vean, ¿no? Con calma si es que le corresponde, ¿no? O en el otro caso de nuestro trabajador CAS, que teniendo cuatro hijos, un hijo autista y esposa, de 1.500 le han reducido inclusive al mínimo, menos del mínimo, cuando la ley todavía dice que tienes que ganar el mínimo. Sí, efectivamente, en este caso procede el amparo, en el otro no procede el amparo, porque en este caso lo que se está viendo es que se ha violado el contenido esencial del derecho fundamental, la esencia. No es solamente que te violen el derecho fundamental, en ambos se ha violado el derecho fundamental a la remuneración, sí, pero en el caso del señor de los 1.500 el contenido esencial se ha violado y por lo tanto la tutela es del amparo. Por eso se ve caso por caso para determinar si es que procede o no el amparo. Pero eso se pregunta, no se impone, porque hay algunos, quiero, doctor, que hagas un amparo. Sí, sí, pero, bueno, y todavía son a veces los casos donde no se afecta el contenido esencial. Todo es discutible, todo es ambiguo, todo es argumentativo. Entonces, esas situaciones. Mira, el primer caso que sí el Tribunal Constitucional ha amparado para un trabajador CAS es respecto de la persona con discapacidad. Dice, así, en el presente caso, la pretensión contenida en la demanda supera el análisis de la pertinencia de la vía constitucional, toda vez que se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho. En efectos de auto se advierte que el actor es una persona con discapacidad que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Persona con Discapacidad a cargo del CONADIS. Ya, ahí hace su idea y dice, posteriormente ambas partes suscribieron un CAS en el que se determinó que el contrato administrativo de servicio suscrito con el actor con la emplazada tenía carácter indeterminado al amparo de la ley 31131. Ya, entonces, en este caso, debido a la situación especial de trabajador CAS, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter indeterminado del CAS en la ley 31131, pero por su situación especial. Si no fuera por esa situación especial, le declaraban improcedente y váyase usted al contencioso administrativo, donde es la vía adecuada para ver si es 31131. Y por último, la sentencia 901/2013, 2023 dice, teniendo en cuenta la especial protección constitucional reforzada en favor de la mujer gestante, corresponde tutelar el derecho al trabajo y a la protección de la madre en el ámbito laboral, en relación al derecho a la igualdad y no discriminación de la demandante, disponiendo su reposición laboral en un puesto de trabajo al que tenía antes del despido, por tiempo indeterminado, en aplicación de la Ley 31131, vigente al momento de la licencia por maternidad. En este caso, por la condición de madre gestante, el TC verifica si es que es indeterminado conforme a la ley 31131, pero es por la situación especial. Te digo eso porque algunos abogados, yo como a veces reviso el TikTok, ahí dice, Tribunal Constitucional ha declarado que el CAS es indeterminado. Entonces uno revisa, ¿no? Tal vez han cambiado de criterio, pero cuando revisa se refiere a una madre gestante o a un trabajador discapacitado. Por eso hay que leer toda la jurisprudencia para ver si encaja perfectamente en el caso que estamos viendo. Y con eso culminamos nuestra clase del día de hoy sobre la extinción de la relación laboral CAS y la desnaturalización. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasamos a una muy breve ronda de preguntas. Katy, ¿podemos comenzar con ella? ¿Podemos? Hola. Katy, Rolando, ¿también puede intentar micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Recién se, doctor Pacori, recién se doctor, pudo. doctor Pacori, buenas Buenas noches. noches. Ah, A ver, le cedo a la compañera, a la colega, por favor. Le cedo el turno. preguntas rápidas, por favor, Gracias. respecto al tema, recuerden. Sí, doctor, buenas noches. Agradecida por su excelente ponencia. Cuando usted hacía referencia a que en efecto podríamos decir que la única forma de poder ir al contencioso era agotando la vía administrativa para que no se apliquen las excepciones, la pregunta es,
En todo caso, ¿cuáles vendrían a ser esos casos especiales, excepcionales, que nos permitirían ir al contencioso? Y lo otro, ¿en qué momento se considera la vía administrativa ya agotada? Desde que uno interpone lo que viene a ser el recurso de apelación, porque también tengamos en cuenta que el servir lamentablemente demora mucho. Gracias. Ya, no hay excepciones al agotamiento de la vía administrativa en el caso de los trabajadores CAS. Tienen que, contra el acto que les corta su vínculo laboral, tienen que irse al Tribunal del Servicio Civil. Solamente se agota la vía administrativa con la resolución del Tribunal del Servicio Civil. La única excepción es cuando se produce un despido de hecho. Por ejemplo, el trabajador CAS va a marcar y sin que le hayan dicho un acto administrativo previo, ya no puede marcar. Eso se llama despido de hecho y no requiere agotamiento de la vía administrativa. En los demás, tiene que agotar la vía administrativa para mayor seguridad, si no corre el riesgo de que declaren improcedente la demanda. Ya. Siguiente, Rolando. Sí, doctor Pacori, buenas noches. No entendí muy bien con respecto a solamente si nos sujetamos a la vía de amparo cuando se afecta derechos fundamentales laborales, solamente en esos casos. En el ejemplo que puso, no le entendí bien. Había un caso del aspecto remunerativo que se le había afectado, su afectación remunerativa por X motivo. Es un derecho fundamental, pero no le entendí bien. Es un derecho fundamental, pero no es esencial para proceder por esa vía de amparo, sino por un proceso contencioso administrativo laboral. Eso nada más quería consultarle, doctor Pacori. Gracias. En el caso que les dije, este era un trabajador que gana 12.000 soles, le han reducido 100 soles. No se afecta el contenido esencial del derecho a la remuneración. El otro trabajador gana 1.500 y le han reducido a 1.000 soles, menos de la remuneración mínima vital. Se afecta el contenido esencial porque ya en ese caso afecta el carácter alimenticio de la remuneración. Ese es el contenido esencial. En el primer caso se tiene que ir a un contencioso, en el segundo caso procede el amparo. Ok, muy amable, gracias.